Desde hace unos meses que no tocábamos este tema tan extraño y particular, el cual algunos toman como algo que convive entre nosotros, pero sin que muchos lo sepamos. El tema de las sectas y cultos es más que aterrador y transgrede todas aquellas anécdotas paranormales, ya que esto es algo 100% real, y créeme, están más cerca de lo que parece. Nos podríamos topar con alguna de ellas cuando menos lo pensemos. Hoy tenemos 3 anécdotas realmente fuertes, donde suscriptores han tenido un acercamiento con cultos siniestros. Créeme que si no hubieran tenido suerte, quizá no hubieran tenido la oportunidad de contarnos sus anécdotas. Es así que sin más dilación, pasemos con relatos turbios, con sectas y cultos. Hola Stan, antes que nada me gustaría mandarte un gran saludo, ya que de verdad soy fan de tus videos desde que iniciaste. Me gustaría mantenerme en anónimo. Antes que nada, me gustaría decirte que toda mi familia siempre ha sido católica, así que encuentros con algo extraño realmente no ha sucedido mucho, más que esporádicamente. Pero esto vaya que nos marcó. Todo comienza en 2023, cuando el COVID seguía siendo de las suyas, pero ya a un menor índice. Una tarde mi madre recibió una llamada en la que le dijeron que su tío, hermano de mi abuela, había fallecido de la enfermedad antes mencionada. A pesar de no conocerlo mucho, fue muy triste, ya que de verdad nadie esperaba esta noticia. No pudimos asistir al entierro, así que solo enviamos nuestras condolencias a la familia y todo se quedó ahí, hasta que hace poco nos enteramos de algo de verdad extraño que nos contó mi abuelita. Ella nos cuenta que cómo es que fue con un brujo, ya que soñaba mucho con él y creía que no estaba descansando en paz, o bien que ella tenía cargado a mi tío. De alguna forma quizá un pedazo del alma de mi tío se había quedado con ella. El brujo dijo que para sacar todo, lo mejor era que se vieran en el estado de Hidalgo. Le dejó una nota en la que decía horario y dirección del lugar, así que mi abuela, el día de la cita, asistió. Ella nos cuenta que el lugar era una casa enorme. Estaba en medio de la nada, pero dijo que era una casa gigante, bastante elegante y hermosa. Nos cuenta que al llegar, sentaron a varios invitados que al parecer también habían ido a ver al brujo. Solo que estos invitados contaban con una característica un tanto singular. Estas personas portaban capuchas negras. Nos habla que sentaron a todos en una mesa grande y larga y les sirvieron algún platillo. Ella nos cuenta que no podía ver el rostro de aquellas personas, pero que ellas prosiguieron a comer, como si esto fuera lo más normal del mundo. Dijo que al acabar, empezaron un ritual, en el cual llevaron gallinas y las comenzaron a sacrificar en diferentes formas, hasta acabar con todas. Mi abuela cuenta que estuvo un muy buen rato en ese lugar, aunque ella cuenta eran personas demasiado raras. En el momento no lo pensó, pero después sacó la conclusión que obviamente esto se trataba de alguna secta o culto. Al pasar el rato, a todos les sirvieron un caldo de gallina. Así es, Stan, eran las gallinas que habían sacrificado anteriormente. Mi abuela cuenta que no se lo terminó, y la verdad estaba muy arrepentida de estar ahí, ya que no sabía si estaba siendo parte de algún tipo de hechizo, ritual o algo parecido, ya que tenía todas las pintas de serlo. Al terminar esto, se llevaron a toda la gente en un camión y las dejaron en algún lugar de la ciudad. La verdad es que la historia no es tan fuerte, pero sí que es rara. Es decir, probablemente se trate de una secta. ¿Pero qué conllevaba esto? ¿Acaso mi abuela fue parte de algo macabro, algo oscuro, que quizá puede causarle daño en un futuro? Eso no lo sé, pero estoy seguro de que era algo malo. La siguiente historia la encontré muy profundo en mi correo electrónico y es extraña por demás, sobre todo porque involucra a una escuela muy popular en México. Sin más, te dejo con la historia de Ébola Chan. Stan, hace tiempo vi que subiste un video de sectas de la UNAM. Tengo una historia que me pasó hace 2 años, en el 2018. Realicé mi examen de Comipems para la preparatoria. Me quedé en el colegio de bachilleres, plantel satélite, en el turno de la tarde. Todo estaba normal,
En mi primer semestre los profesores eran como cualquier otro. Yo sacaba muy buenas calificaciones y una maestra me dijo que si seguía con esas notas que llevaba, me iban a poner en un grupo importante para el colegio. Eso no me causó ninguna curiosidad, pero si pasaba estaba bien. Un día me dijo la maestra que habría una junta de profesores de mi grupo y que sería muy beneficiado por ello. Yo le dije que gracias y que eso me ayudaría mucho. Yo iba en el horario de la tarde. Me quedaba hablando con mis amigos en la biblioteca hasta que nos sacaban los prefectos. Muy en la noche vi a la maestra que me dijo del grupo especial. Ella caminaba deprisa hacia el edificio D, donde daba su clase. Ese edificio según era el más nuevo. Fuimos a ver ya que te digo que era tarde, pero cuando íbamos caminando, nos encontramos a un estudiante en el edificio que nos impidió el paso. Discutimos con él, ya que no tiene por qué negarnos el paso, al menos de que algo malo esté ocurriendo. Vi en una ventana un destello que parecía indicar que había fuego. Mis amigos y yo nos fuimos sin dudarlo. El día siguiente fui a ver el salón en la mañana. Los guardias que están ahí ya me conocían y aparte siempre les pasaba dinero para que me dejaran entrar o salir cuando yo quisiera. Así que les di algo y me dejaron ingresar. La curiosidad me envolvía, así que fui directamente a ese salón. Este estaba cerrado. Las ventanas estaban tapadas. Las puertas tienen un gran hoyo en la cerradura, así que vi por ahí. El techo estaba negro, cosa que nos indicaba de que había habido un incendio, y vi la mesa con una toalla, la cual parecía tener sangre seca. El olor era asqueroso. Me moví rápidamente ya que no podía soportar más ese olor, que si lo podemos comparar, era como de algo en descomposición. Quise ver los botes de basura para ver si podía encontrar algún indicio de lo que había pasado, pero los botes se los llevan a la zona donde estacionan sus coches los profesores, y si ven que estás ahí, te echan de la escuela. Posteriormente, por cuestiones de tiempo, me cambié de turno. Aparte yo vivo muy cerca de Satélite, así que me vendría muy bien. Un profesor de matemáticas me dijo lo mismo que me había dicho la maestra de física. Si sigues con esas calificaciones, te pondré en un grupo importante. Después de eso pensé que ese grupo era algo más que un grupo de chicos con buenas calificaciones. Cierto día el profesor me dijo que lo esperara y que no me fuera. Estando ya con él a solas, me dijo que mis calificaciones tendrían pase para ese grupo, que tanto me insistía que me metiera. Me dijo que lo esperara en la biblioteca del colegio a las 8 de la noche. Algo muy fuera de mi horario por cambio de turno, pero no tenía nada que hacer y mi curiosidad era muy grande. Así que fui con el profesor y me llevó a la sala de audiovisuales, uno de esos grandes y oscuros salones. Cuando entré, había como 16 personas, de las cuales 4 eran profesores. Los otros se veían que eran estudiantes. En una de las sillas había un señor mayor, sin ropa, y había una especie de símbolo extraño, el cual rodeaban las personas. Me hicieron sentar al lado del hombre, que no traía ni una prenda encima, y me intentaba tocar. Salió un estudiante y un profesor del salón. Soy ateo, pero en ese momento sentí mucho miedo y me puse a rezar. Mis ojos estaban más que resaltados y no me vi al espejo, pero puedo jurar que estaba pálido. El señor insistía en que lo tocara, esto para que me pudiera unir a ellos. Así lo decía. Mi mente no lo soportaba más, así que salí corriendo. Dejando mi mochila ahí, me salí por el estacionamiento de los profesores. Sentía que me perseguían. En el camino vomité, de la impresión o el miedo, no lo sé. El día y semana siguiente no fui a la escuela, pero un amigo me dijo que tenía mi mochila y me dijo que un profe se la había dado. Mi mochila no tenía nada anormal. Revisé mis cosas y todo estaba en orden. Estaba como la había dejado. Después de una semana, tomé valor y volví a la escuela. Me di cuenta que donde estaban haciendo esa clase de rito, o lo que fuera que estuvieran haciendo, fue en el Salón de Artes Audiovisuales 2, y todo estaba en completo orden. Obviamente no iban a dejar ningún rastro, pero los recuerdos me llegaron de golpe y volví el estómago en el salón. Fui con la doctora de la escuela y me dejó salir sin dudarlo. Posteriormente, pasó lo de la pandemia y me cambié a un CCH. Nunca
he regresado al colegio de bachilleres en satélite. Y quién sabe qué carajos habrán hecho esos profesores con los estudiantes, porque creo que es más que obvio que muchos ni siquiera habían cumplido la mayoría de edad. Te dejo aquí varias imágenes del colegio de bachilleres en donde pasó todo esto, así como el salón en cuestión. Realmente no sé si esto siga pasando, pero no dudo ni un momento en que siga ocurriendo. Desde que ocurrió lo de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, fue como si la ciudad se hubiera sumido en un silencio obligado. Por más impotencia que se sintiera sobre cualquier suceso, no podías decir nada. El terror que sentíamos ni siquiera era por nosotros mismos, sino por lo que podría pasar a nuestros familiares. En estos tiempos se quejan por peleas ridículas entre partidos políticos, a quienes no le interesamos en lo más mínimo. Lo que antes se vivía, eso sí era motivo para luchar. Pero adivina qué, si alzabas la voz te silenciaban. En esos años ya trabajaba en la fiscalía y claro que me tocó ver un sinnúmero de cosas horribles. El año de Tlatelolco, todo era confusión. No sabíamos qué hacer. El mismo gobierno había dado la orden ese día. ¿A quién se supone que teníamos que investigar? Tuvieron que pasar 2 años para que las cosas volvieran a la normalidad dentro de lo que cabía. En el año del 70 nos asignaron un nuevo caso, Tepito. Nadie quería tomar este tipo de casos, pues no tenía sentido investigar. Siempre les daban carpetazo porque la realidad es que era nula la posibilidad de encontrar información de nada. En ese tiempo la gente siempre estaba a la defensiva, no le gustaba ver policías por esa zona, no cooperaban. Y es que sería difícil negar que la mayoría de las personas estaban involucradas en asuntos de delincuencia. Pero bueno, no podíamos negarnos a los casos, así que recibimos la carpeta y decidimos leerla. Esa vez éramos 2 compañeros, mi ahora difunto cuñado Luis y Marta, una compañera con la que nunca volví a tener contacto después de este caso. La carpeta era extraña: desapariciones de pequeños, trata, videos y posibles sacrificios. Tepito siempre ha estado envuelto en todo tipo de cosas extrañas, aparte de lo ilegal. En ese momento ni siquiera existía un grupo de la delincuencia como lo existe hoy en día. Antes eran células diferentes, quienes se disputaban el terreno, pero esos reportes relacionados a esoterismo no eran nuevos. Al final del día siempre había gente loca por todos lados. Básicamente teníamos que investigar desapariciones por una de las zonas de vecindades de Tepito. Por obvias razones, nadie quería ir a esas zonas cuando se tenía que investigar. Tratábamos de llegar lo más desapercibidos posibles, pero siempre haciendo saber que éramos la autoridad. Me gustaba mucho trabajar con mis compañeros. Ya teníamos como un sistema de pasos a seguir en todos nuestros trabajos. Nunca íbamos a la ubicación exacta. Siempre comenzábamos en un radio de 2 kilómetros a la redonda. Como sabrán, los chismes llegan rápido. Noticias como esas, relacionadas a la delincuencia, se esparcían más rápido, y en esos lugares, si alguien que se llega a enterar de los chismes, son los de las tienditas de abarrotes. Dejábamos el auto en otro lugar y caminábamos para despistar, pero algo es cierto de lo que se dice de Tepito, y es que una vez que pisas, ya te tienen ubicado. Desde que entras y sales, siempre hay alguien vigilándote. Llegamos a la primera tienda, y como siempre entrábamos con una plática muy común. Escogíamos unas cuantas cosas, y de pronto Marta hacía el comentario: ¿Vieron? ¿Vieron que andan robando niños? Según llevan varios desaparecidos. Qué feo, ¿verdad? Pero ni desgastarse pensando. Ya saben que esas cosas nunca se arreglan. Así son las cosas aquí. Nunca se arreglan, solo las olvidan. Con la plática, habíamos captado la atención del señor de la tienda, un viejito agradable a primera vista. Nosotros nos unimos a la plática, y ahí con mucha paciencia a seguirla y esperando sacar algún tipo de información. Él nos contó que las cosas habían estado un poco raras de un tiempo para acá. Personas extrañas fueron vistas por la zona. Lo más extraño
era que nadie supiera de dónde salían o a dónde iban, porque ahí todo se sabía. Habíamos dado con la persona correcta. Él tenía toda la información. La vecindad que mencionaba era la ubicación exacta de la investigación. Pues eso dicen, que nadie sabe de dónde salen ni dónde van, pero casi estoy seguro que volvieron a abrir los túneles. De repente, ese detalle captó toda nuestra atención. Los túneles de Tepito eran un mito. De ser verdad, ese señor sabía acerca de ellos. ¿Cuáles túneles?, le pregunté. No, pues ustedes están todavía muy jóvenes. Cuando éramos chicos, muchos de los de mi edad entrábamos a jugar a los túneles. Pero tenías que conocerlos muy bien, porque había unos que de repente dejabas de pisar suelo y caías al vacío. Allá nadie te encontraba, pero conociéndolos bien, salías a otras vecindades. Es más, a otras colonias. Había gente que decía que llegaban hasta el centro, pero jamás encontramos esos túneles. Y los chamacos ya no salieron. Muchos de ellos ni siquiera sabemos dónde quedaron. ¿Y esos túneles para qué los hicieron?, le preguntó Luis. Fingíamos estar fascinados con sus historias de juventud para que él soltara más información. La verdad es que lo que tengo de memoria, esos túneles ya existían, y mis abuelos decían lo mismo. Según dicen, los hicieron los que andaban de delincuentes en ese tiempo, pero no estoy muy seguro. Si este señor no tenía ningún problema mental, entonces los túneles de Tepito no eran ningún mito, eran reales. Oiga, ¿usted sabe dónde están las entradas? Sí, yo sé dónde están todas las entradas, pero ya tiene tiempo que sellaron todas. Miren, para serles sinceros, ni debería decírselos, pero ya la gente sabe quiénes son ustedes y a lo que vinieron. Nunca les hacemos caso a esos colegas, ni a la policía, pero a mí la verdad sí me preocupa que estén desapareciendo los pequeños. Y de la nada, el cuarto punto de la lista de la investigación: posibles sacrificios. Mire, ahí en los túneles cuando uno está chamaco ve cosas que no le da importancia, pero ya cuando crecimos y seguíamos entrando a veces, empezábamos a darnos cuenta de cosas que siempre estuvieron ahí. No sé si siempre los hicieron así desde el principio, pero había cosas raras en las paredes. Escuchaban ruidos extraños, y hubo quienes dijeron que les tocó ver cosas que no deberían estar ahí. Uno de los famosos vacíos que parecía no tener fin. Aventábamos cosas y nunca se escuchaba nada caer. Aventábamos cosas con lumbre y solo se apagaba en algún punto de su caída. Había sido demasiada información de golpe. Ese señor nos había contado una historia increíble, pero estábamos dudando en creerle o no. Era demasiada información exacta. Si todo eso era real, aún quedaban preguntas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué aparecían y desaparecían de la nada? ¿Tenían algo que ver con las desapariciones? Y lo más importante, al menos para ese momento, es que ya nos tenían ubicados, y si ya sabían quiénes éramos, ¿qué pasaría? Miren, por lo pronto ya váyanse, antes de que sea noche. Mañana vengan más temprano. Es peligroso que anden por ahí de noche. La gente vieja como yo, fuimos los que sacamos adelante a Tepito. Al menos por eso se nos tiene un respeto. Voy a pedir que los dejen trabajar, pero no les aseguro nada. Lo que sí, es que hay gente aquí trabajando. Si mañana me dan permiso de que estén aquí, yo personalmente les muestro una entrada que aún existe a los túneles. Ya te adelanto, solo eso les puedo ayudar, pero como les dije, solo si me permiten. Nos despedimos y comenzamos a caminar hacia el auto. Fueron casi 5 cuadras en completo silencio, cada uno dando vueltas en su cabeza a todo lo que acabábamos de escuchar. Luis siempre pensaba lógicamente. Seguramente iba a estar descartando datos de los que nos había dado aquel señor y que serían los más inverosímiles. Marta, en verdad, iba a estar comprometida en este caso. Y es que si todo era real, ¿qué carajos estaba pasando en esos túneles? Llegamos a la oficina y después de una plática algo incómoda con el jefe, hicimos todo el papeleo. Al contarle al jefe todo lo que habíamos escuchado un rato atrás, sinceramente ya no se escuchaba igual. Ya no se oía tan real. Parecía más bien una historia fantasiosa de un anciano. El jefe estaba sorprendido de nuestro desempeño.
Nosotros estábamos sorprendidos. Nos dejábamos envolver demasiado rápido, sin siquiera obtener otra fuente de información. Y más vale que esos túneles fueran reales, o si no, hubiéramos hecho el ridículo en la oficina. Llegó el otro día, y ya volvimos a estar concentrados. No sabíamos qué nos había pasado el día anterior, pero no podía volver a pasar. Ya no tenía caso dejar el auto lejos de la tienda. Llegamos directamente. Hubieran dado el permiso o no, nosotros de todas maneras teníamos que estar ahí para hacer la investigación. Llegamos con el señor, lo saludamos y comenzamos a tener más atención a cada detalle alrededor. Al parecer habíamos tenido suerte. Nos dejarían hacer nuestro trabajo, siempre y cuando no nos metiéramos en nada más de lo que teníamos que investigar. El anciano comenzó de nuevo con largas historias, diciendo que la mayoría de las entradas estaban debajo de los lavanderos de las vecindades, pero esos ya estaban todos cerrados. Además, eran en los cuartos de algunas vecindades y la mayoría, si no es que todos, igual ya estaban sellados. Pero decía que quedaba una única entrada que no había sido sellada, pero que nadie había entrado desde hace décadas. Abrió la puerta que conecta su tienda con su casa, una casa común y corriente de la época. Parte de su familia dentro estaba haciendo sus labores. Me imagino que cruzamos la casa para llegar al patio trasero, y de pronto estábamos moviendo una pila de bloques viejos, y ahí abajo de todo eso, una placa de hierro oxidada. El mito de los túneles de Tepito estaba a punto de volverse realidad. Antes de mover esa placa, fuimos por las mochilas que habíamos preparado, con lo que seguramente necesitaríamos ahí dentro. Pensamos en que Marta se quedara afuera, para cualquier cosa, pero para este caso tenía que ser Luis. Él era más lógico, y ponía atención a todos los detalles. Si algo se ponía extraño, él sabría cómo actuar. Rápidamente llegamos al patio, y movimos esa placa de hierro. Lo primero que sentimos fue una corriente de aire. Solo se veían unos escalones viejos de madera que el anciano había construido. Bajamos Marta y yo. Sería una inspección breve, solo para saber qué más equipo podríamos necesitar. En ese tiempo, obviamente no había celulares, y la señal de los radios no servía, así que estaríamos incomunicados unos minutos. Todo era oscuridad allí dentro. Solo la poca luz que entraba dejaba ver unos 5 metros más adelante. Después de eso, nada. Encendimos las lámparas y por primera vez veíamos esos famosos túneles. Básicamente habían escarbado y puesto unas vigas de soporte. Nos pusimos de acuerdo para regresar en 40 minutos. Empezamos a caminar. Quizá avanzamos unos 15 metros cuando escuchamos cómo volvían a poner la placa de hierro en la entrada. Empezamos a caminar de regreso y de repente a correr. Le gritábamos a Luis, pero no contestaba nadie. Habían colocado algo encima de la placa. No podíamos moverla. Te juro que tratamos más de 30 minutos y no podíamos permitirnos caer en la desesperación. Ya estábamos ahí dentro. Solo nos quedaba avanzar y encontrar una salida. Le prometí a Marta que saldríamos de ahí ese mismo día, así que comenzamos a caminar. Esa fue la última vez que vimos a Luis y al anciano. O quizá era muy pronto para sacar conclusiones, pero estaba más que claro. Desde el principio, todo había sido demasiado fácil. Toda la información en un mismo lugar. Habíamos caído de una forma tan sencilla. El señor sabía todo y era cómplice. A mí solo me quedaba esperar estar equivocado, pero con cada kilómetro que caminábamos, esas esperanzas se iban quedando atrás. No escuchábamos nada, caminábamos sin rumbo y a veces encontrábamos como cuartos muy grandes y otros un tanto pequeños, pero aún seguíamos sin rumbo, ya que habían pasado casi 3 horas ahí dentro. De repente, se escucharon ruidos y apagamos las lámparas. Todo quedó en la oscuridad. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi casa, con una pierna fracturada y costillas lastimadas. Estuve fuera de servicio por 3 meses, y cuando volví, solo fue para renunciar. Después del primer mes, tuve visita de Marta. Los pormenores está por demás decírselos. Lo que yo quería saber era qué pasó ahí dentro, cómo fue que salimos, y a continuación contaré lo que pasó según Marta. Y es que ella cuenta que escuchamos los ruidos y apagamos las lámparas. Empezamos a caminar solamente tocando las paredes. Fueron como 5 minutos en total oscuridad. De repente se dejaron venir
un resplandor y fuertes ráfagas de viento. Lo que habíamos escuchado quizá había sido gente afuera. ¿Quién sabe dónde iríamos a salir? Pero cuando avanzamos lo suficiente, perdimos la última esperanza. No era una salida, no era luz de la calle. Los ruidos tampoco eran personas. Era uno de los cuartos que te había mencionado. Estaba iluminado con muchas velas y había muchas personas con capuchas rojas cubriendo todo su cuerpo justo antes de entrar a esa recámara o cuarto. Era la primera vez que veíamos que ese camino se separaba en varios. Dice Marta que yo solamente seguí caminando en automático y haciendo lo que ella me pedía. Teníamos que llegar a cualquiera de esos caminos sin ser vistos. La recámara donde ellos estaban era muy grande. Las velas ni siquiera alcanzaban a iluminar en su totalidad. Solo teníamos que ir pegados a la orilla, sin hacer ruido. Cuando logramos ver en su totalidad el lugar donde estaban aquellas personas encapuchadas, los pudimos ver con claridad y detalle. Marta dice que nadie se movía, solo se escuchaban como respiraciones muy profundas, y justo al lado de ellos, un vacío, quizá de esos que hablaba el anciano. Estábamos a punto de lograrlo, salir de ahí sin que notaran nuestra presencia, pero dice Marta que yo le empecé a decir: ¡Es Luis! ¡Es Luis! ¡Luis! Lo repetía y repetía hasta que se convirtió en un grito. Marta me tomó y comenzamos a correr, y tomamos el primer camino sin siquiera pensarlo. Voltearon a vernos y ni siquiera se preocuparon por seguirnos. Todos, excepto dos, y bajo ellos, a sus pies, dos cuerpos pequeños. Un adulto que no tenía la extremidad superior, y para mi horrible sorpresa, se trataba de Luis. Alguien tenía su extremidad tomada de su cabello. Entonces comenzaron a hacer un ruido extraño, pero Marta solamente me jaló para seguir corriendo. Ella jura que aventaron la cabeza de Luis hacia el vacío, pero después de que hicieron esa acción, los túneles retumbaron. Nosotros íbamos en completa oscuridad, no sabíamos si nos estaban siguiendo. Al menos Marta no escuchaba nada. Ella jura y dice que solamente le empezó a pedir a Dios que nos ayudara. Seguimos caminando rápido y de pronto se nos acabó el suelo. Marta creía que era nuestro final. En ese lugar nadie nos iba a encontrar. Caímos rodando y nos golpeamos demasiado. Dice que fuimos a caer a unas cavernas en la zona donde ahora está la estación Tláhuac. Ahí dejé de tener conciencia, pero solamente por unos minutos. Cuando volví en sí, veía los rayos de luz. Había luz entrando de alguna manera. Jamás voy a entender de dónde sacó tanta fuerza Marta, pero ella me arrastraba. Solamente creo que Dios interfirió por nosotros, y también le debo mucho a Marta, ya que ella cargaba conmigo cuando pudo haberme dejado atrás. Yo no soy practicante de ninguna religión, pero creo que nosotros estuvimos en el infierno. Las preguntas que ustedes se hacen yo me las hago todavía. ¿Por qué no nos siguieron esas personas? Y algo que me causa escalofrío es pensar, ¿siguen ahí? Han pasado muchos años después de eso. He tenido 4 episodios de ansiedad caminando por la calle, pensando en lo que pudo haber pasado, pero sobre todo en lo que pudo estar debajo de mí. Trato de convencerme que nada de eso es real. Preocupado, fueron a investigar la escena, y ahí estaba todo, la casa vacía. Nadie parecía saber nada del anciano. Creo creer que sellaron esa entrada y buscaron más, pero sencillamente no encontraron nada. Yo tuve que irme de la capital para estar más tranquilo, pero estoy seguro que en esos túneles existe algo muy maligno. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Hemos escuchado algunas historias aterradoras que respectan a sectas y cultos. Esta última historia sucedida en Tepito, vaya que es aterradora, y nos habla de un mito que, sin duda, se ha conversado mucho a través de los años. Los túneles secretos que se ocultan debajo de la Ciudad de México. Tengo que decirte que esta última historia pertenece al canal de mi colega, Culto a la Noche, un canal donde podrás encontrar toda clase de relatos macabros sucedidos en México. Te pido te suscribas. El link a su canal lo dejaré en el comentario fijado. Si tú tienes una historia similar a las ya escuchadas, por favor házmela llegar a mi correo evidencia.traisten@gmail.com, o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia
con toda la comunidad. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video, ya lo sabes, es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.